Y hoy el mensaje lo he titulado Somos templo vivo. Somos templo vivo. Hermanos, al pensar en la idea de templo, inmediatamente viene a nosotros la imagen de un edificio, ¿verdad? De un edificio donde se congregan multitudes, construido de materiales inertes, de materiales sin vida. Y cuando observamos este edificio, podemos comprobarlo. Efectivamente, esta construcción está hecho de materiales inertes, materiales sin vida. No obstante, hoy estamos hablando de un templo vivo. De un templo vivo, mis hermanos. Somos templo vivo porque es el tabernáculo de reunión. Así que hoy voy a romper mi rutina y voy a hacer algo inusual que muchas veces no estoy de acuerdo, pero hoy considero que es necesario. Dígale ahí al que está a su lado: eres un templo vivo. Dígaselo, eres un templo vivo. Necesitamos recordarnos, mis amados, que somos un templo vivo. Y somos templo vivo porque es precisamente, o somos, el templo, el tabernáculo de reunión. El templo es el lugar donde los santos, y por si no lo sabía, cada uno de ustedes son santos, porque en cada uno de ustedes habita el Espíritu Santo de Dios. Así que, mis hermanos, somos templos vivos porque el tabernáculo de reunión, el templo es el lugar donde los santos rinden adoración al Señor. Y aquí en este lugar, y usted como templo santo, está para glorificar y ofrecer sacrificios aceptos para Dios. Sin embargo, dije que el templo es un tabernáculo de reunión. Y tal vez usted se esté preguntando: ¿y quién se reúne? Se reúnen los redimidos en forma universal y congregacionalmente en todo el mundo. Y aquí estamos todos reunidos como congregación. Pero, mis hermanos, antes de estar aquí reunidos todos en conjunto como un solo cuerpo, cada uno de nosotros, de una manera muy individual, de una manera muy personal, somos templo vivo, individual, independiente y personal. Y cuando nos juntamos, pues el edificio, ese templo vivo, se hace mucho más grande. Y somos un templo muy personal porque en ese tabernáculo, y cada uno de ustedes, como lo dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, solo como referencia, cada uno de ustedes y yo somos tabernáculo. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: y si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos uno hecho en los cielos, uno especial donde cada uno de nosotros, y es mi esperanza que todos estemos allí en ese tabernáculo donde el templo es Cristo mismo. Así que somos un templo muy personal porque en ese tabernáculo se reúne nuestro espíritu con el espíritu del Señor. ¿Sabe lo interesante y lo importante que es eso? Que como templo vivo, cada uno de ustedes tienen un lugar predilecto y especial donde el Dios creador de los cielos y de la tierra, en su infinita bondad, misericordia, amor y benevolencia, ha tomado la determinación de venir y tener una reunión personal e individual con cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos,
Emmanuel, Dios con nosotros. Y somos templo vivo porque las personas que se reúnen son participantes de la naturaleza divina. Y vamos a verlo juntos a través de la palabra del Señor. Así que vamos a la primera carta de Pedro, al capítulo número 2, y vamos a estar a partir del verso número 4 hasta el 6. Y ya sabe que vamos a honrar la palabra santa del Señor, y entonces vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A partir del verso 4 voy a leer Reina Valera. Si usted tiene otra versión diferente, está bien. Dice la palabra: acercándoos a Él, piedra viva, hablando de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, mire lo interesante. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué, Pedro? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Y escuchen lo que dice la Escritura, la palabra santa del Señor. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y aquí viene la buena noticia para cada uno de nosotros. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Padre eterno, Padre mío y Padre nuestro, por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por dejarnos unidos a través de tu Santo Espíritu y permitirnos cada día, cada mañana, la comunión con los santos, Señor. Estar aquí reunidos para exaltar, glorificar tu santo nombre, pero también para atender tu bendita palabra y tu sabio consejo. Señor, yo te pido humildemente, Señor, te ruego, te suplico, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que esté preparando nuestros corazones, abriendo nuestros sentidos espirituales para que podamos entender y atender tu bendita palabra. Exhórtanos, aliéntanos y como siempre edifícanos, Señor, para que sigamos caminando en obediencia. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es interesante que la palabra de Dios hoy nos está remarcando de una manera muy especial dos cosas. Por lo menos, número uno, es que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese lugar santo, porque el Padre Eterno, en su infinita benevolencia, nos ha constituido como sacerdotes, pero también nos ha hecho participantes de esa naturaleza divina, y por eso la palabra de Dios en esta mañana nos llama piedras vivas. Pero también nos dice que hay un compromiso, hay una soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad en cada uno de ustedes, mis hermanos, y en mí, por supuesto, para que juntos seamos edificados con el poder del Santo Espíritu de Dios y con el poder de su bendita palabra. Y eso demanda entonces responsabilidad, demanda entonces en cada uno de nosotros seguir patrones, seguir directrices y mantenernos, escúcheme, mantenernos en la ética cristiana, bajo la dirección, bajo el poder, la administración y el señorío de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Dios el Señor nos ha dado esas directrices para que en primer lugar desechemos y saquemos todo aquello que nos quitaba ese deseo o ese apetito intenso y apasionado por su bendita palabra. Ya lo vimos las semanas pasadas. Ahora que ya nuestros corazones están preparados, ansiosos en el buen sentido de tener ese deseo intenso y esa pasión por la palabra, en segundo lugar, ahora que nos estamos llenando, y yo confío que así sea,
que nos estamos llenando del poder de la palabra y de su Santo Espíritu, entonces podemos acercarnos a Cristo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, como verdaderos santos, hijos del amado. Y venimos confiadamente a Cristo porque entendemos que nuestra vida, escúcheme, que nuestra vida comienza y termina con Dios. Amén. Eso es lo que Él quiso decir en Apocalipsis cuando Él dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, haciendo mención a la primera letra y a la última letra del alfabeto griego, alfa y omega. Es decir, que antes de Él no le busquemos porque no hay nada, y después de Él no hay nada, porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Romanos 11:36, de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. Hermanos, y si todo es de Él, por Él y para Él, entonces mire la implicación. Cada uno de ustedes son pertenencia suya, son propiedad de Él. Por eso, en esta misma carta y en este mismo capítulo, la palabra del Señor nos dice que somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que hoy les compartiré por lo menos 3 verdades espirituales para ser un verdadero templo espiritual, un verdadero templo vivo. Y aquí está la primera verdad: somos piedras vivas. Somos piedras vivas, mis amados, porque Cristo ha hecho de nosotros, por su gran amor y por su grande misericordia, está compartiendo esa naturaleza divina en un sentido y nos está permitiendo que también seamos piedras vivas. ¿Y sabe usted por qué es piedra viva? Porque en cada uno de nosotros habita la vida misma, el Espíritu Santo de Dios. Y así como Cristo es piedra viva, preciosa y escogida para el Padre, así somos cada uno de sus hijos. Hermanos, y si somos piedras vivas, así como hay un principio y hay una finalidad de la vida, que todo comienza con Dios y termina con Dios, de igual manera el propósito de nuestra existencia debe ser en cada actitud, en cada acción, en cada actividad que le demos gloria a Dios. Y aquí debe empezar la palabra a interrogarnos en el buen sentido y preguntémonos: ¿le estamos dando gloria a Dios en todo momento o solamente los domingos? No somos un material inerte, mis hermanos. Tenemos vida en Cristo, y esa vida está impartida por medio de su Santo Espíritu. Y yo quisiera, mis amados, que en verdad entendamos la urgencia, y voy a ser redundante, de entender la profundidad y las implicaciones de esta verdad profunda y de las otras que les voy a compartir acerca de que somos un templo vivo, pero específicamente que somos piedras vivas. Como templo estamos destinados a la adoración, y aquí estamos hoy todos reunidos para rendir adoración al Señor de manera congregacional, de manera universal. La gran mayoría de las iglesias cristianas, muchísimas a esta misma hora, están haciendo lo mismo que nosotros, adorando al Señor y escuchando su sabio consejo. Pero de manera individual y personal también debemos hacerlo, no solamente el domingo a las 9 de la mañana, sino cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada mes y cada año que el Señor nos permita estar en este tabernáculo terrenal. Así que la adoración demanda por lo menos 3 cosas. Número 1, entrega. Entrega es, hermano, rendirnos completamente. Tú y yo adoramos verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad
cuando nos entregamos plenamente, nos rendimos. Pero en segunda característica de la verdadera adoración es servidumbre. Sí, hermanos, cada uno de nosotros estamos en servidumbre. Y voy a usar un término un poco pesado, pero ahí estoy incluido yo mismo. Somos sirvientes, eso es servidumbre. Pero qué privilegio, qué orgullo en el buen sentido de la palabra, qué honra tan grande ser sirviente de Dios, ser sirviente de Cristo, estar a su servicio. Así que la adoración demanda entrega, servidumbre, y esa servidumbre quiere decir que ofrecemos nuestra vida en servicio a Cristo. ¿A quién le estamos sirviendo, mis amados? Que el Espíritu Santo nos empiece a manifestar y a revelar. Sabemos que somos piedras vivas, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que por medio de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús, hoy tenemos ese privilegio. Y si le estamos adorando en espíritu y en verdad, entonces nuestra vida está destinada a servir únicamente a Dios. ¿A quién le estamos sirviendo? Y la tercera característica de la adoración, la primera es entrega, la segunda servidumbre y la tercera obediencia. ¿Estamos obedeciendo? Hermanos, ser piedras vivas también es vivir vidas santas. Y vivir vidas santas en el sentido de aborrecer la maldad, el pecado. Y aborrecer, por eso encontramos a veces, y especialmente en la versión Reina Valera, en algunas partes encontramos el término abominación, o que ciertas cosas Dios las abomina. Y eso lo que quiere decir básicamente en el sentido estricto de la palabra, en el original griego, es que Dios vomita, Dios saca, Dios no recibe, no tiene ningún tipo de comunión con una persona cuando está practicando el pecado. Y en ese mismo sentido nosotros debemos abominar, rechazar todo tipo de pecado y de maldad en nuestra vida. Porque si somos casa espiritual, si somos piedras vivas y si somos el templo donde habita la presencia misma del Espíritu Santo de Dios, entonces esa casa tiene que ser impecable. Y por lo menos no voluntariamente ir a cometer pecado. Porque mis hermanos, todos cometemos pecados. La diferencia es si lo practicamos, si nos deleitamos en él, si lo disfrutamos, si nos gozamos en él, o cuando lo cometemos, inmediatamente viene esa compunción del corazón y nos arrepentimos y sufrimos y lloramos y nuestro espíritu llora internamente. Y puede ser que hasta se salgan lágrimas, pero yo no creo mucho en esas lágrimas superficiales. Exacto, yo creo más en ese derrame interno del espíritu que sufre cuando hemos faltado. Hermanos, somos piedras vivas cuando mantenemos comunión constante y permanente con el Espíritu Santo de Dios, que nos permite entonces permanecer en Cristo. Recuerden que esa es una retórica constante de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, la permanencia. Si permanecéis en mí, llevarás mucho fruto. Así que piedras vivas viviendo en santidad y en pureza. Les voy a recordar aquí la primera parte del verso número 4 y la primera parte del verso 5. Dice: acercaos a él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas. Mire qué maravilloso, hermanos, que la permanencia, ese contacto directo, nos hace ser cada día más como él. En todos los aspectos vamos a ser cada día más como él. Por eso dice Pablo, el apóstol:
sean imitadores de Cristo, así como yo lo soy. Y esa es la finalidad de la predicación del Evangelio, de la palabra santa de Dios, que su palabra nos vaya moldeando cada día más a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo, una mente renovada, un corazón nuevo. Hermanos, y la palabra clave ahí es que como piedras vivas necesitamos ser edificados. Entonces, ¿quién es el que te edifica? ¿Ah? Cristo, a través de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Nuestra función principal como piedras vivas, como verdaderos cristianos, consiste en ser edificados como casa espiritual. Hermanos, y voy a plantearles 3 preguntas muy serias, muy serias. Y cuando digo que son preguntas muy serias, no es que me vaya a poner aquí con cara de papá regañón, no. Preguntas serias porque son importantes. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? Recuerden que somos piedra viva, casa espiritual, por ende somos un templo. ¿Cómo lo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando nuestro espíritu, nuestra casa espiritual? ¿En qué estado se encuentra tu casa espiritual? Sea honesto con usted mismo, no conmigo ni con nadie. Ahí donde está internamente, calladito, pero dígase internamente en qué estado se encuentra tu casa espiritual hoy. ¿Cómo estás edificando y en qué estado está su casa? ¿Está bella? ¿Puede decir el Señor, piedra preciosa y escogida? ¿O puede decir el Señor otra cosa? ¿Qué hay en esa casa espiritual? ¿Hay todavía escombros? Pues si hay todavía escombros, mis hermanos, hoy es un momento propicio para que se arrepienta. Tome esos escombros espirituales y espiritualmente se los entregue a Dios, al Señor, al Espíritu. Y le digas ahí internamente, con esa voz silenciosa, le digas: Señor, reconozco que mi casa no es la mejor. No veo el brillo de esas piedras preciosas que yo soy. Quita todo aquello que está opacándola. Y la última pregunta: ¿estás edificando apropiadamente? Creo que aquí está el meollo del asunto, como diría un profesor mío de español hace muchos años. Ahí está el meollo, el centro del asunto. Saber cómo estamos edificando. Y edificamos, hermanos, sabiamente cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos dirigir por la palabra santa de Dios, que es la verdad absoluta del Dios eterno al cual servimos todos. Cuando nos dejamos moldear, instruir por su bendita palabra, cuando somos humildes y recibimos la exhortación que nos hace la palabra de Dios. Pero también, hermanos, somos aplicados, disciplinados y somos diligentes para construir nuestra vida con el poder del Espíritu Santo de Dios. No rechazamos, no ponemos argumentación ninguna, sino que venimos a Él en adoración, nos entregamos como siervos y ponemos nuestra vida y le decimos: Señor, yo no puedo. Hazlo tú, porque tú eres el Dios de mi vida, de mi alma y de mi espíritu. Debemos entender, hermanos, que los elementos y la normativa con la que construimos no son nuestros, son de Dios. Y Dios es el arquitecto del universo. Y cuando hablamos en ese argot de la construcción, de la ingeniería, de los arquitectos, y aquí hay alguno, entenderá que hay una normativa que rige esos principios de construcción. De la misma manera, hermanos, hay una normativa dirigida y la autoridad máxima es la palabra de Dios, que nos dice en qué forma, en qué manera, bajo cuál ética, bajo cuáles valores y principios debemos estar edificando nuestra casa espiritual.
Esos principios y valores no los vamos a encontrar en la sociedad, no los vamos a encontrar en la cultura actual, no, porque distan mucho de las verdades absolutas y de la verdadera ética cristiana y reformada. Cristo edificándonos a través de su Santo Espíritu. Y esto tiene varias implicaciones. Primero, que debemos amar lo que Dios ama. El verso 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. De esa misma manera que Dios ama a su Hijo único, asimismo nosotros debemos amar a Cristo. Cristo como piedra viva es para el hombre natural o es para el hombre carnal, desechada, rechazado, y es una locura. El apóstol Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios: ciertamente el evangelio, Cristo Jesús, para los que se pierden, para el hombre carnal, el hombre materialista, es locura, es una locura. Mas para nosotros es sabiduría de Dios, es poder de Dios. Y por eso el apóstol Pablo lo pudo decir, y yo espero que todos nosotros lo podamos decir a bocota llena, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Para Dios entonces, piedra escogida y preciosa, y por eso amamos lo que Dios ama. Y escúchenme, mis amados hermanos, amamos a Cristo porque aquí hay una conjugación muy especial. La palabra personal es Cristo y la palabra escrita es Cristo. ¿Está entendiendo eso? La palabra personal es Cristo, la palabra escrita es Cristo. La Biblia es Cristo porque nos revela a Dios en Cristo. Cristo entonces es el contenido central de la palabra. Y en la palabra escrita está el contenido de esa voz audible y personal que es Cristo, quien reveló a los santos la palabra santa de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro cualquiera. Debemos venir al libro sagrado como lo que es la palabra de Dios. Y como decía un profesor de teología, ¿quiere escuchar la palabra audible de Dios? Abra la Biblia y léala en voz alta. Léala en voz alta, porque es por medio de la palabra de Dios como podemos conocer a Dios. Por eso, hermanos, yo me quedo sorprendido cuando muchos dicen que sí conocen a Dios, y les pregunto: ¿todos los días lees la palabra de Dios? Y me dicen: no, todos los días no, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿cómo conoces a Dios? Si Él se ha revelado, es por medio de su palabra. Es una contradicción, hermanos. Cristo es el contenido central de la palabra de Dios. Dios, en su infinito amor por cada uno de nosotros que somos sus hijos, sus redimidos, nos hace participantes de la naturaleza divina. Ya es la segunda vez que lo digo en el mensaje y se lo voy a comprobar bíblicamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice la palabra, escuchen: como algunas cosas, no son algunas, todas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y allí está refiriendo todo lo que cada uno de ustedes y yo necesitamos para la vida y para la piedad. Y la piedad quiere decir una vida que ofrece adoración al Señor, que vive en santidad, en pureza y en obediencia. Todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice allí? Nos han sido dadas. Dios no se ha reservado nada. Por eso el apóstol Pablo
en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 32, dice: el que no escatimó, el que no se reservó, el que no se aguantó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Cristo todas las cosas? De eso está hablando aquí el apóstol Pedro, de que todas las cosas que ustedes y yo necesitamos para la vida y la piedad se nos han sido dadas. ¿Mediante qué, Pedro? Ahí dice la palabra: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria, por su gloria y excelencia. ¿Y quién es ese que nos ha llamado por su gloria y excelencia? Póngale nombre propio. ¿Quién es? Dígalo sin miedo. Cristo Jesús. Porque el problema allá afuera es cuando le ponemos nombre propio a Dios. Si usted dice yo creo en Dios, muchos dicen yo también creo en Dios, pero dígale el nombre propio de Dios: Jesucristo. Y ahí empiezan, como decimos en el argot popular, a patinar. No, pero espere, es que Jesús fue un hombre, es que Jesús fue un profeta, es que Jesús no fue divino. Por eso tenemos que ponerle nombre propio. Y la palabra lo dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Cristo Jesús. Verso 4, por medio de los cuales nos ha dado, escuche lo que nos ha dado, hermanos. Usted es rico. Usted es rico, usted es millonario, usted tiene la riqueza más poderosa que cualquier ser humano puede anhelar. Por eso dice la palabra que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Y a dónde están esas riquezas? Mire lo que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí está la riqueza, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo somos participantes de esa naturaleza divina? Habiendo huido, no permaneciendo, habiendo huido, escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermanos, ¿el mundo es corrupto? ¿En su esencia es corrupto? No, porque Dios lo creó y todo lo que hace Dios es bueno. Y entonces, ¿por qué es corrupto? Por la concupiscencia de los corazones de los hombres que han hecho corrupto, han contaminado al mundo. Y entonces, ¿nosotros de qué huimos? ¿Quién nos rescató y nos sacó de allí, de esa corrupción? Cristo Jesús, por su gran amor con el que nos ha amado. Hermanos, la vida y la piedad consiste en el conocimiento de Dios para su gloria. Tenemos en las Escrituras la última fuente y el criterio final y el más elevado concepto de la vida y de la piedad. Primero, para que nosotros podamos conocer a Dios. Si no leemos su palabra, no conocemos al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios. En segundo lugar, a través de la palabra conocemos a Cristo. Y en tercer lugar, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la primera pregunta que se hace todo niño cuando empieza a filosofar a los 4 o a los 5 años? ¿Quién soy? ¿De a dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y nosotros, a medida que vamos creciendo y como adultos, seguimos planteándonos la misma pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí? Pues hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, entendemos cuál es ese propósito. Y es tan fácil, es tan sencillo. El propósito de la vida es que le demos gloria a Dios. Pero eso encierra muchos factores y características. Darle gloria a Dios es vivir una vida piadosa, es vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad egocéntrica, ególatra, en la que el hombre y el humanismo está viviendo centrado en él mismo. Hermanos, tenemos por último que la Escritura también nos revela la verdadera vida.
Somos un templo vivo, piedras preciosas. El propósito de la Biblia es enseñarnos cómo vivir. ¿Cómo vivir? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Saben por qué? Porque no vivimos una vida conforme a la que Dios nos planteó. ¿Por qué hay tantas plagas? Ayer mis hermanos en el grupo de hombres me estaban hablando que en algunos países ya está la epidemia del chinche. ¿Por qué surgen esas cosas? Porque por causa del pecado del hombre, la tierra está maldita. Y Romanos 8 también, otra vez ese capítulo excepcional, dice que aún la misma creación está ansiosa esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque entonces será también redimida de esa maldición del pecado. Mis hermanos, el propósito de la Biblia es enseñarnos cómo vivir. Y se lo voy a decir bíblicamente. Caminar en la ley del Señor. Y caminar es una metáfora de vivir su propia vida. Así como Cristo vino y se hizo uno como nosotros, humano, y caminó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es para que nosotros aprendamos de Él cómo vivir en medio de todas las dificultades, en medio de todos los obstáculos, en medio de todos los desafíos y en medio de todas las adversidades. Mis hermanos, ¿qué significa y qué implica ser una piedra viva? ¿Qué significa y qué implica ser una piedra viva? Y la misma palabra de Dios, no lo tengo ahí proyectado, se lo voy a compartir, nos dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Saben cuál es esa porción? Salmos capítulo 1, verso 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Cuando tenemos ese temor reverente, hermanos, se me escapa ahorita el nombre de esa persona, un teólogo, pero más que un teólogo, un verdadero siervo del Señor. Tenía tanta reverencia por la palabra que cuando leía la palabra la leía de rodillas. Hoy no nos pide el Señor que leamos, ni yo tampoco les estoy pidiendo que leamos la palabra de Dios de rodillas. George Muller. Así es. Gracias, mi amor, por recordarme el apellido. George Muller. Él era el que lo hacía así. Entendió la profundidad de lo que es el verdadero significado de la palabra de Dios. Entendió que cada vez que él leía la palabra de Dios, él estaba frente a Cristo. Y nosotros no tenemos esa noción. Perdónenme, pero la verdad ni yo. Porque nunca he leído la palabra de Dios y lo he hecho por ahí 1 o 2 veces, pero cuando me he acordado de tengo a Jonathan Edwards, George Muller, es que me acuerdo, pero no porque haya nacido verdaderamente en mi corazón leerla así. Hermanos, pero sí vengamos con un espíritu reverente, sabiendo de quién es el que nos está hablando. Y no solamente con un espíritu humillado, sino con un corazón dispuesto a obedecerla. Porque eso es como los hijos. Le pedimos algo a 2 hijos, y lo mismo lo dijo en una parábola el Señor Jesucristo, y uno dice, no lo hago. Y el otro dice, sí lo hace. Pero el que dijo sí, no lo hace. Y el que dijo que no lo hacía, terminó haciéndolo. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente obedece? El que dispone su corazón a obedecerle. Hermanos, primera de Pedro 2:5, lo recuerdo nuevamente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y aquí viene la segunda verdad espiritual de esta mañana: sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí tenemos la segunda verdad:
Somos sacerdocio santo. Somos sacerdocio santo, ya lo había puesto. Somos sacerdocio santo, el fondo azul. Somos sacerdocio santo. Después de Primera de Pedro 2:5, el siguiente, no, ese no. Regrésese a Primera de Pedro 2:5, mire allí que dice, somos sacerdocio santo. Tenemos, hermanos, aquí como quíteme esa porque esa no va, por favor. Somos sacerdocio santo. Esa es la segunda verdad. Tenemos una triple acción espiritual y esa triple acción espiritual, gracias, consiste en esto. Primero, que somos piedras vivas. ¿Y por qué somos piedras vivas? Porque implica que somos una casa espiritual. Y esa casa espiritual, ya lo dije, rinde adoración en obediencia. Pero ahora esta segunda verdad nos habla de que somos un sacerdocio santo. Hermanos, mire la figura que nos presenta aquí el apóstol Pedro, trayendo a memoria una terminología muy común y muy usada en el Antiguo Testamento. Nos está hablando de una casa espiritual, de un templo, y dentro de ese templo había un sacerdote, un sumo sacerdote, que era el encargado de entrar en el lugar santísimo cada año y ofrecer expiación, ofrecer ofrenda, sacrificio, primero por él para lavar sus pecados y luego por el pueblo. Pero ahora nosotros como sacerdocios, como ese sacerdote, y cada uno de ustedes son sacerdotes de su propio templo, mujeres y varones, todos ustedes son sacerdotes de su propio templo espiritual. ¿Y cómo tenía que presentarse en el antiguo pacto ese sacerdote? ¿Hay alguien que me lo pueda decir? Ahí está. Santo. Santo. ¿Y cuál era el sacrificio? En ese tiempo era un animal, un cordero, un toro, un macho cabrío. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la ofrenda que cada uno de ustedes debe presentar? Le voy a ayudar. Cristo vino como el sumo sacerdote, sin pecado y sin mancha, y Él no necesita ofrecer sacrificio por Él, porque es Dios y no tiene pecado. Y Él vino y se presentó como el sacerdote, pero también como la misma ofrenda, viva, santa y agradable a Dios, al Padre. Él mismo era el sacerdote, Él mismo era la ofrenda. Ahora, ¿cuál es la ofrenda tuya? Dígalo, hermano. Nosotros mismos, nuestra propia vida, la debemos presentar porque somos un templo y cada templo tiene un sacerdote. Y si usted no lo sabía, usted es templo, usted es sacerdote y usted es la ofrenda. Espéreme, no se me adelante. Sí. Esa es, así como lo dijo mi esposa, es verdad. La ofrenda presentada debe ser aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Mire lo que sucedía, y es lo que nos llama la atención Pedro, en Levítico capítulo 9, versos 7 al 8. Capítulo 9 de Levítico dice, y dijo Moisés a Aarón, y Aarón era el sumo sacerdote en ese momento, acércate. Moisés le dice al sumo sacerdote, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti. Todo en el primer lugar tenía que hacerlo por él, para poderse santificar y llegar y entrar a ese lugar santísimo y que no fuera consumido por el fuego poderoso de Dios, porque allí habitaba Dios mismo, su gloria. Y si entraba sin hacer esa expiación, si entraba sin santificarse, iba a perecer. Mis hermanos, ¿entiende ahora la misericordia de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios? Que aún sin nosotros ser santos, en la totalidad de la palabra, el Santo Espíritu de Dios está habitando en usted. Pero también no se quede ahí, sino que muevas en acción, entendiendo ahora esta verdad, que su vida
tiene que ser una vida llena de piedad, tiene que buscar ansiosamente la santidad y la pureza, porque usted ofrece un sacrificio santo y aceptable al Padre, y ese sacrificio santo ya se lo voy a decir. Y luego dice, y por el pueblo haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como lo manda Jehová. Todo esto ya lo cumplió Cristo. Verso 8, entonces se acercó Aarón al altar y degolló. Es interesante. El becerro de la expiación que era por él. Cristo lo cumplió todo, es el mediador de un nuevo pacto. ¿Y nosotros? Hermanos, y no quiero ser alegórico, porque la alegoría corre el riesgo de salirse del texto y decir cosas que el texto no dice. Pero a veces la alegoría es permitida. Y hoy voy a ser un poco alegórico. Aarón degolló, dice, el becerro, por él. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ustedes y yo debemos degollar? ¿Puede ser el orgullo? ¿Puede ser la soberbia? ¿Puede ser el egocentrismo? ¿Puede ser la impiedad? Y la impiedad es todo deseo pecaminoso. Entonces, hermanos, dije que ahora nosotros somos el templo, somos el sacerdote y somos la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? Mi esposa ya lo dijo, nuestra propia vida. Y se lo voy a decir bíblicamente, Romanos 12:1, ahora sí. Como lo decía mi amada, Romanos 12:1, y es la palabra de Dios, no soy ahora yo, no son mis palabras, es la palabra autoritativa de Dios que nos dice cómo debemos presentarnos delante del Señor. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, ¿y qué más? Y agradable a Dios. Mire 3 cosas que dice aquí. Que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, vivos, no como en el Antiguo Testamento que presentaban el animal después de degollarlo muerto, ahora vivos. Y eso implica que nuestra vida debe ser una constante adoración al Señor. No estar a toda hora con las manos levantadas y cantando, aleluya, gloria a Dios, bendito el que reina por los siglos de los siglos. Eso también debemos hacerlo, pero la verdadera adoración fluye de una entrega de tu vida misma, que te presentas allí como un sacrificio vivo. Y así lo entendió Pablo en Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y yo le agrego por amor. Mis hermanos, ese es el verdadero sacrificio, una vida rendida al señorío de Cristo. Un sacrificio vivo, santo, ¿para qué? Para que sea acepto, agradable a Dios. Y dice aquí que es vuestro culto racional. Entonces déjeme preguntarle, es hasta necia la pregunta, ¿somos irracionales o somos racionales? Contésteme, hermanos. ¿Qué somos? Racionales, lógicamente. Porque si fuéramos irracionales seríamos esos animalitos que no piensan, que no razonan, que no meditan, que no piensan. Pero somos racionales. O sea que la misma razón y el mismo humanismo nos debe llevar a rendir nuestra vida a la verdad absoluta de Dios como un culto racional. Racional es lo correcto, lo íntegro, lo verdadero, lo que es justo delante de Dios y también delante de los hombres, lo que usted y yo debemos hacer. Y aquí está la última: Dios sostiene el templo, la última verdad de las 3. La primera es que somos piedras vivas. La segunda
es que somos un sacerdocio santo, y la tercera es que Dios sostiene el templo. Somos un templo vivo. El Señor es nuestro sustento. Cristo sostiene este edificio que es tu vida. Porque tu vida es un edificio, es un templo construida con piedras vivas. Y Cristo lo sostiene. Sos casa espiritual. Su divina providencia nos guarda. Hermanos, es la divina providencia, la doctrina de la providencia, sacada de la Biblia, que Dios sostiene el universo. No como dicen los deístas con D, de David, deístas. Ellos dicen que Dios es el creador del universo, pero que Él lo abandonó y lo dejó a su propia suerte. No, Dios nos sostiene, Dios sostiene el universo. ¿Cuánto más no va a sostener tu vida, que es ahora el templo espiritual donde Él reina, donde Él vive? Hermanos, mire, voy a cerrar con primera de Pedro 2:6 nuevamente, donde nos dice claramente que Él es el sustento, el que soporta nuestro templo. Dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida otra vez, preciosa, y el que creyere en Él no será ¿qué? Avergonzado. Y el que creyere en Cristo, su vida no se perderá, porque Cristo es quien la sostiene y la sustenta. Y Él es la piedra del ángulo. Él es la piedra del ángulo, el fundamento que son los apóstoles está sobre ese ángulo, y nosotros estamos edificando el templo con las características, los principios, la normativa de la palabra de Dios, pero Él es el ángulo, el que sostiene todo el edificio. Por eso, hermanos, en primer lugar dije que somos piedras vivas, en segundo lugar que somos un real sacerdocio, y en tercer lugar que es Dios quien sostiene el templo. Ahora lo entendemos mejor. Como el pueblo de Dios tenemos una responsabilidad, mis hermanos. No es que todo lo tenga que hacer el Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad, y el Señor demanda de nosotros esa responsabilidad de manifestar al mundo la gloria de Dios. Pero eso depende de la manera en que cada uno de nosotros estemos viviendo. En Cristo somos hechos piedras vivas, participantes de la naturaleza divina, y como tal debemos vivir. No vivamos, hermanos, como mendigos, y perdónenme la expresión, no vivamos de una manera desordenada, porque Dios ya nos ordenó, Él ya nos ordenó. Tú eres un sacerdote, tú eres una mujer sacerdote. Tú tienes responsabilidades con tu propia vida y con mantener tu casa limpia, porque allí hay un visitante permanente que se llama el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, la ilustración que nos brinda la palabra al compararnos con el templo vivo del Señor implica en nosotros vivir justa y piadosamente, sin mentiras, sin engaños, sin fraudes, sin murmuraciones, sin contiendas, sin disensiones, sin malos pensamientos, sin avaricia, sin lujuria, sin pasiones desordenadas. Como un templo verdadero que ministra las verdades espirituales de Dios, su grandeza, su infinito poder, su majestad y sobre todas las cosas su gran amor. Como templo vivo, entonces cada uno de ustedes y yo somos llamados a reflejar la presencia de su Santo Espíritu en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar donde estemos. No es solamente aquí en este edificio, no solamente es cuando estamos reunidos con hermanos, porque no quiero que después me digan, me critiquen, y sí que menos que vengan a exhortarme. Pero cuando estoy solito, ay, doy rienda suelta a todo lo que tengo ahí escondido. No, hermanos, no. Tenemos que caminar en integridad, en verdad. Porque no dejamos de ser templo
Cuando nos vamos de la iglesia o cuando nos vamos de la reunión de los hermanos, seguimos siendo templo porque ya Dios te escogió, ya Dios te llamó y ya Dios te ordenó como sacerdote de tu propio templo. Y ya Dios te dio ordenanzas que debes ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Hermanos, que nosotros reflejemos la gloria de Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, para que en todo, y aquí cierro, para que en todo, porque todas las cosas se nos han dado. Así que siendo consecuente con lo que hemos recibido, también tenemos que ser consecuente con lo que tiene que salir. Yo doy de acuerdo con lo que recibo. Y dice la palabra, y nos dijo en esta mañana, que hemos recibido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En esa misma consecuencia, debemos ser en todo imitadores de la multiforme gracia de Dios en Cristo Jesús, para su bendita gloria. Amén y amén. Padre Santo, gracias te doy, mi Dios y mi Señor. En esta mañana, Señor, por tu palabra, Dios. Por tu belleza, Señor. Por tu grandeza, mi Dios. Porque realmente eres el más precioso, Señor, el más amoroso y misericordioso. Que a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra imperfección y de nuestros errores, tú sigues allí presente. Llénanos cada día más de tu Santo Espíritu, Señor, y que nosotros verdaderamente podamos entender en profundidad lo que significa ser piedras vivas y lo que significa ser un templo espiritual, una casa espiritual donde tú habitas, mi Dios. Ayúdanos, esfuérzanos, anímanos y fortalécenos en cada una de nuestras debilidades, Señor, para que nuestra vida sea un culto racional que te agrade, Señor, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Yo te pido en esta bendita mañana, Señor, que tu bendición poderosa esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos y sobre las familias aquí representadas. Bendícelos, Señor, guárdalos, guarda su entrada, guarda su salida y sigue hablándonos a nuestros corazones, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Les bendigo, mis amados. El Señor les guarde.